dirección fue Hugo. Nos habíamos conocido haciendo Submersos, una serie en Córdoba también. Y la verdad que cuando me lo propone, hubo ahí un enganche muy particular porque me decía, mirá, me gustaría que estuvieras en esta película, pero haciendo de vos, haciendo José Manuel. Le digo, a ver, ¿cómo es eso? Y yo no sé, hoy estaba hablando de cuánto tiempo fue desde que empezamos a hablar de la peli. Y 2 o 3 años. No, llegamos. No, me parece que fue un año. Un año. Del guión hasta que se filmó, sí. Yo creo que te había comentado algo. ¿Hacía? Sí, pero nunca te había claro. El guión, digamos. Concretamente cuando te el guión ahí empezó. Ahí fue. Y eso me pareció muy atractivo porque uno dice, bueno, si se hiciera un documental sobre uno, bueno, sí, podrían aparecer cosas de uno. Pero haciendo una ficción, uno que haga de uno tiene que actuar. Con lo cual tenía que actuar de mí. Con la característica que le iba dando al guión, Hugo, ¿no? Con una presentación un poco de un tipo medio sofisticado, que recibe con anteojos y sabata y todo, como si fuera, no sé qué, tan alejado de mí en realidad. Pero bueno, lo jugué. Y después, toda esa cosa de este hombre trabajando con la intención de hacer un Ray Lear, un monólogo, una cosa muy extraña, y se supone que, bueno, con una trascendencia, que no, y que corta para decir, a ver, hay una construcción de una película en donde me requieren a mí para estudiar a un personaje que es el padre de alguien que viajó en algo real, y dije, bueno, es una mezcla maravillosa que me parece que va a ser en principio divertida. Y después está el otro proceso, que es el proceso que tuvimos con Hugo, con el padre de Hugo, con lo familiar, con todo el entorno, que eso acolchó más la película. Trabajar con G fue una cosa fantástica. Y lo extrañé, y me extrañó no poderlo ver en el Bafisi, porque hicimos un vínculo y lo seguí yo investigándolo todo el tiempo para la construcción del personaje que yo tenía que hacer, que me resultó muy encantador. Para mí es una película encantada, una película que además es una metáfora de cómo se hace el cine en la Argentina hoy por hoy. Cómo se hace el cine, que supongo yo que a través del Polo Cultural de Córdoba se pudo seguramente acercar y poder hacer, pero cómo en general el cine independiente, el cine que necesita trascendencia, apoyo y fomento, está como paralizado. Así que esa fue la segunda instancia que para mí era importante. Y vamos a ver, yo he estado más en películas independientes que en películas comerciales. Soy un actor que pertenece más a ese tipo de cine. O sea que para mí es el cine que gesta a los realizadores que después generan obras y se hacen conocidos y se hacen trascendentes. Por eso me parece que la semilla, hay que regar la semilla para que crezca. Por eso es tan nocivo lo que está pasando en términos de que no haya una sola película en esta gestión que se haya estrenado. Muestra un poco también cuál es el criterio. Y a mí me parece que esta película, como cualquier otra película que pueda surgir desde una resistencia, pero también con la voluntad de crear y de no parar en la creación, que no haya un impedimento de crear porque alguien está diciendo que no hay que hacerlo, a mí me parece que es un valor en sí mismo. Hoy por hoy estrenar una película es un valor en la Argentina y hay que entenderlo como esto. Y es un valor para los realizadores, para los artistas, y tiene que ser un valor para los argentinos, para los espectadores. ¿Por qué? Porque hay que defender la identidad. Hay que defender lo que se produce con el amor que se hace, con la construcción de historia que nos representa. Esta historia es nuestra. Esta historia nos representa.
Es un ejercicio argentino esta película. Entonces, me parece que es lo que deberíamos todos, por lo menos, tener la buena voluntad de alentar al cine argentino. Es un cine históricamente. Hace poco se celebra el cine, el Día del Cine Nacional. Desde 1909 que se hace cine en la Argentina. ¿Cómo se hizo? Entonces me parece que es muy importante para todos ustedes que difunden y demás, hacer saber a la gente la necesidad de apoyar al cine argentino. No andar contando de cuántos espectadores o no espectadores vinieron. Ya sabemos contra qué se tiene que, contra qué va históricamente el cine argentino. Grandes tanques, películas de afuera. Nadie dice de que no se vayan, pero defender lo que hay. Defender lo que hay. Porque hay talento, hay mucho talento. Eso es. Esencialmente para mí, Adiós a las Lilas tiene que ver, primero, consolidar un encuentro con un realizador que tuvo la idea de que yo pudiera hacerla, que pudiera colaborar con otros compañeros actores cordobeses y que pudiera estar. Y después alentar al cine nacional, alentarlo, a resistir como sea, a resistir. Así que espero de verdad que el 5 de junio la gente no solamente vaya a ver Adiós a las Lilas, sino que también con su presencia apoye al cine que se hace con tanto esfuerzo, con tanta necesidad. Esto es lo que me parece a mí esencial. Perdón. Él recién contaba cómo esa imagen, ¿no? del actor o del Star System, un poco estereotipada del actor excéntrico. Cuando yo lo conocí a Jorge, pensé en él justamente porque yo sabía que esa figura estaba alejada de lo que él era, de lo que yo había conocido. Un tipo con un talento, con una trayectoria, un recorrido, pero con una humildad y una lucidez y una generosidad con esto que está diciendo, ¿no? Con compañeros, realizadores que a veces en el interior tenemos mayores dificultades por ahí para acceder a eso, a poder charlar de un guión o de una idea con una persona, con un actor de la talla de Jorge. Y entonces yo dije, bueno, cuando empecé a escribir fue eso, pensar en Jorge, yo lo había conocido y digo, bueno, y después si le gusta, veremos. Y entonces cuando yo recibí el llamado de él, que había leído el guión y que le gustaba, y estuvimos una hora hablando, yo dije, bueno, vamos por buen camino. Para mí fue como un placer y un orgullo tremendo que Jorge sí, que le gustara, que había algo de esta propuesta en lo sensible que le interesaba y que se animara a jugar, porque justamente uno de los desafíos era decirle, mirá, este Jorge que yo escribí obviamente es la hipérbole del Jorge que yo conozco. Digo, no es la idea que yo tengo de cómo es Marrale, al contrario, porque si no, no se lo hubiera podido ofrecer. Entonces, cuando le escribí, le planteé esto, mira, esta es la idea que yo, que estamos trabajando, y con esa generosidad que me caracteriza, llamó y devolución, y bueno, y empezamos a trabajar. Y después en relación a la cantidad de ficción y realidad, es difícil establecer como un porcentaje, ¿no? Yo creo que toda película tiene mucho de uno mismo. Esta película fundamentalmente trabaja con lo real. Hay una exposición de lo que es que me parece que tiene que ver con Jazmín, la actriz de la película que hace de productora, decía la otra vez, hay algo de la película que tiene que ver con un poco de reflexión, cómo se cruza la vida con el arte, o la vida con el cine. Me parece que en definitiva la peli tiene que ver con eso, con por ahí desmontar ciertos lugares comunes, ciertos estereotipos de lo que es un proceso creativo, de lo que es un director, de lo que es un actor, y juega con esa cadena de acontecimientos, ese derrotero de cosas a veces sin sentido o absurdas que suceden en esa suma de voluntades que van armando y que van formando un proyecto, ¿no? Que después termina en una película. Y que me encanta cómo está resumido en una frase que le propuso Jorge, que es el vamos de nuevo. Cuando yo le digo vamos de nuevo, un poco lo que decía Jorge, el cine argentino tiene que decir, pero vamos de nuevo. Y es lo que nos está pasando hoy en día, es, che, vamos de nuevo, vamos con la retoma, vamos con hacer otra película, un poco como modo de resistencia.
Sí, es eso. Bueno, a mí me parecía, primero me parecía interesante la historia. Y la historia es una especie de ¿qué hace el director? ¿No? ¿Qué hace en este caso él, pero ya como personaje? Intenta hacer su película en una maraña de situaciones tan propias de lo que sucede realmente. Eso ya me parecía como maravilloso. Porque nos pasa a todos, ¿no? Pero en el caso del personaje de Hugo, como director, ¿no? Las dudas, las incógnitas, iniciar un rodaje, tener al que se supone que puede ser el protagonista, pero que no se sabe si, qué sé yo, hacer una película es no solamente ver dónde pongo la cámara, es ver cómo todo ese circo hermoso que se traslada puede instalarse, cómo se puede comer al mediodía todos los días, cómo hay que descansar tantas horas para al otro día si hiciste de noche. Tiene una logística. Y yo veía al personaje del director, que de alguna manera también es el personaje de cualquier artista y de los actores también, ¿no? Las dudas que tenés. Yo estoy por estrenar ahora, vean. Estoy feliz, estamos... Pero hay que estrenar. Y decís, y bueno, y la gente que va... Estás todo el tiempo con un grado de exposición alto, al mismo tiempo deseoso, de incertidumbre y demás, ¿no? Y ahí te lanzas, ¿no? Y vamos todos con eso. Y a mí me parece que ese es el fenómeno también del arte, ¿no? Yo siempre considero que el arte es el ADN de la humanidad. Si hay algo que nos representa es la creación artística, ¿no? Y nos resume también en lo que nos pasa, en la incertidumbre, en el deseo, en alcanzar, comunicarnos, ¿no? En el espacio de tiempo que tenemos en la vida de poder comunicar lo que nos pasa, intercambiar comunicación. Y esta película me parece que tenía eso, ¿no? El afán de este director, que había tenido una grabación de algo que había pasado con sus hermanos, y el desarrollo también con sus hermanos si querían seguir en la película y demás, y dije, es fantástico eso. ¿Cuántas películas se podrían hacer sobre la base, ¿no? de un deseo que se pueda concretar en una... Me parece que es como la quinta esencia de la creación también. ¿Cómo se hace una película? ¿Cómo nace una película? ¿En qué momento nace una película en la cabeza de un director, de un guionista? ¿Cuándo? ¿Qué eventos, ¿no? ¿Qué circunstancias nos rodean? ¿Qué cosas del pasado que de golpe caen? ¿Cuánto tiempo hacía que vos habías grabado eso? Y de golpe, ¡plin! Puedo hacer una película. Y no solamente puedo hacer una película, puedo construir los personajes que, con todas las dificultades y con todos sus deseos, van a estar en la película. Eso para mí es la creación. La creación, lo que nace. Y lo que nos une. Y lo que después el otro se sienta en la butaca y dice, mira vos, pasé una hora y pico, y la verdad que la pasé bien. Lo genuino. Y genuino. Pero es divertido también, porque Kafka, o la película de Los amores de Kafka, o Ay Juancito, Perón, Kafka, esos son como monumentos, ¿no? Son como... Entonces uno se aproxima también por la historia, por lo que uno averigua, por lo que uno ve, por lo que uno recibe como historias para sostenerlas y para uno ver cómo se... Con uno es distinto, porque parecería ser que la estructura, por lo menos la estructura ósea, va a ser la misma. La carne que rodea la estructura ósea va a ser la misma. Kafka tuve que no sé cuántos kilos tuve que rebajar, o a Perón, no sé, tuve que poner una postiza y era otra. Acá tenía yo, estaba con mi cuerpo, estaba yo, pero no era del todo yo. Yo me tenía que interpretar.
¿Por qué? Porque estoy dentro de un juego de interpretación. No es que yo estaba descarnadamente, estaba jugando. Y eso te diría que es, en ese sentido, sí, el juego fue lo que me gustó. Porque me despreocupé, digamos, de a ver cómo queda Jorge Marrales. Me corrí de ese lugar y dije, bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Este tipo que tiene que hacer esto y que está en la búsqueda de cómo puede hacer a Chip, bueno, vamos a jugar. Pero siempre, como bien dice Hugo, respetando. El guión no creo que haya tenido modificaciones de improvisaciones. Fue ese guión. Jugamos todos jugamos. Y los intérpretes, los compañeros, las compañeras, todos entramos en ese juego. Pero muy verdadero, muy ajustado. Yo trato de rescatar esta cuestión. También, cuando vos decís la película es muy tuya, desde la tradición del ensayo, yo trato de imaginarme o ponerme, cuando hablamos de esta autorreferencialidad, me gusta imaginar que no es desde un punto de vista narcisista, digamos, ¿no? Es decir, sino de como decía, para pasar a un otro. Es decir, indago en mí porque, digamos, en uno está la naturaleza humana, entonces un poco reflexiona a partir de esos vínculos familiares sobre el otro, sobre qué somos, o cómo somos, o cómo deseamos, cómo nos acercamos a un otro. Entonces me parece en ese sentido un punto hago con mi subjetividad porque es lo que tengo a mano, porque es lo que yo puedo digamos, trabajar, porque es sobre lo que yo puedo acercarme, pero con la idea de eso, de pasar a un otro, no con la idea de esta cosa más narcisista. Y el trabajo con mi familia fue desde un primer momento, bueno, mi viejo por ahí no entendía muy bien. Muy chiste, o sea, sí, bueno, si vos lo decís, yo voy, ¿no? Entonces un poco jugar con eso. Yo iba a jugar con esa impunidad que tenía mi viejo en un montón de cosas. Y con mis hermanos también tengo unos vínculos, digo, conflictivos, pero ellos también, todos se prestaron un poco a este juego, entendiendo que la película iba a cruzar la realidad, pero desde un punto de vista de correrse de esta cosa tan de sacralizar la memoria familiar y hacerla entrar en un juego más lúdico, si se quiere, en ese pacto con la mentira, en ese pacto con la ficción. Entonces me parece que por ahí entró la idea y se fueron como sumando y decir, bueno, está, esto es lo que puedo hacer. Yo también no iba a demandarles cosas, a decirle a Chip que se estudiaron en cero, ¿no? Sino que ahí hubo un trabajo que con Rodri diseñamos y pensamos también en términos de decir, el guión que él le podía demandar yo a Jorge como autor profesional y pedirle, y qué podía encontrar en Chip, en términos de imagen, en términos de actuación, de aporte de la palabra. Entonces eso nos pareció un desafío y una cuestión muy rica, muy interesante. Y creo que es lo que funciona en la peli, ese cruce entre esos dos mundos que me parece que aparece con claridad, ¿no? Y yo lo veo en mi viejo y digo, bueno, ¿por qué haces las cosas? Entonces me pareció como divertida esa premisa, ¿no? De qué busca el personaje. Y ahí entra Shakespeare y entra un comerciante del interior que no tiene absolutamente de nada. No, cine documental en la facultad de arte, me pareció como muy bonito esa posibilidad de usar, porque también tiene que ver con el lenguaje, ¿sabes? Cómo nos entendemos a través de la palabra y a veces nos desentendemos. Sí. Bueno, cerramos con la pregunta de Susana. Quería saber si hubo alguna anécdota que nos puedan contar dentro de la filmación. Y a vos, Jorge Barrales, si aportaste algo que dijiste, no, esto sería mejor hacerlo de esta manera. No, a ver, en el caso mío, decime vos, sí, yo creo que todo fue un diálogo con Hugo muy ajustado a lo que teníamos que hacer. No hubo nada que yo sintiera o que no encajaba o no. Yo me sumé al juego sabiendo que soy muy respetuoso yo de la dirección. Para mí lo holístico del cine está en manos del director o de la directora. Por lo cual uno puede a veces decir cosas o suponer cosas, pero
el que está en la organización orquestal de todo es el director, con lo cual yo asumo el guión, lo que se charla, lo que se va a hacer, lo asumo y lo hago. Y las anécdotas sí, qué sé yo, a mí me encantaba estar con Chif. Me encantaba. Todas las escenas que teníamos o en la casa, o todo el seguimiento que se hace en el casino, para mí era muy divertido. Cuerpo a cuerpo. Sí, eso era muy divertido. Yo la pasé muy bien, no sé cuántas semanas estuve, pero la pasé fantástico. No, sí, fue un proceso muy divertido. Muy divertido. Cuando vos preguntabas de los aportes, yo sí creo que, el personaje se enriqueció mucho a partir de los diálogos, sobre todo también en relación a esto, a lo que Jorge proponía, como el Marrale de la ficción iba a estar conflictuado y atravesado con el Shakespeare, que también a él le daba como un peldaño, una motivación para entrar en ese mundo de Chip. Y eso me pareció muy acertado que lo pudimos incorporar y muy bonito. Sí, después las anécdotas era eso, era ver, después imagínate, el viejo siempre decía, yo iba al cine para ir con una chica, digamos, de alemán, y 2 veces en mi vida. Claro, ¿Sí? Entonces estaban filmando, estábamos nosotros adentro del banco esperando y ellos afuera y yo escuchando los diálogos, ¿no? Entre ellos. Bueno, pero ahora te van a venir a la pinturería. No, mirá, y mi papá, nada, una admiración. Sí, pero divino. Yo me acuerdo, hay una escena, ¿no? Que eso también es bárbaro, ¿no? Entrar con una escena de Lear a la pintura. Eso es. ¿Cuánto te vale? Las caras de los que están. Claro. Y lo que están ahí. Y haciendo Y la cara de Chip diciendo, ¿qué pasó acá? para llegar a Chip. Bueno, Chip, vamos a hacer.